Bienvenidos a todos los que están ya conectados. Somos en este momento 27 personas y sigue llegando la gente. Bienvenidos. Nos encantaría saber además desde dónde se están conectando. Por lo tanto, en el chat sería chévere que nos pongan: hola, soy tal, estoy desde un país. Soy Jordi. Tenía una pregunta bien interesante. Sé que hay gente de Colombia, obviamente. Pues yo estoy aquí desde Colombia. Yo soy Germán Arciniegas, por cierto. Mucho gusto a los que no conozco, que creo que por ahora son bastantes. Qué bonito ver caras conocidas. Gracias por conectarse. Hoy vamos a tener una charla fantástica, maravillosa de este libro que tengo acá, que se llama El cerebro ilusionista. Una locura. Mira, aquí ya nos empezaron a saludar. Pueden ver igual en el chat. Hay gente de España, de Chile, de Bogotá, Colombia. Johan está desde Portugal. Ahora está esperando que me llegue el libro, que no lo recibí. Bienvenido a Latinoamérica en época de coronavirus, mi querido amigo Guillermo. Está desde Cataluña, porque no están viendo el partido del Barcelona, que está jugando Champions League ahorita. Bueno, esto es más interesante. Nada, les cuento rápidamente a todos los que están llegando. Vamos, 20 personas. Esperemos que 5 o 7 minutos más. Libro súper interesante de la neurociencia detrás de la magia. Esto es muy importante y es muy chévere. ¿Por qué? Porque al nosotros conocer cómo funciona el cerebro, no solo se nos abren caminos nuevos en cuanto a lo que trabajamos actualmente en la magia, sino que además podemos empezar a crear cosas nuevas a partir de estos conocimientos. Muy recomendado. A mí ese tema de la neurociencia me encanta y sigo, mira, aquí Luis Prieto está aprovechando para que por favor lo sigan en redes sociales. Muy mal. Pues síganlo, mira, @Luis Prieto Magia, síganlo. Pero también sigan a Pastomagic, @Pastomagic. ¿Quién más está por acá? Veo que se están conectando: Eugenius Magic, Francisco Vargas, Guillermo El Castillo, Jeff Williams. ¿Desde dónde más están por acá? Sergio está desde España, desde San Jordi, en Cataluña. Muy bien, seguimos esperando gente. Tenemos más o menos 150 inscritos. Obviamente, yo sé que los 150 no van a llegar todos ahorita, pero esperamos más personas. ¿Quién más está por ahí? Está Jordi Camí. ¿Quién es Jordi Camí? Ya lo vamos a conocer. Desde Rumania. Desde Rumania. Bienvenidos desde donde sea, que es la maravilla del internet y de las redes sociales. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Además, para que sepan, entre la audiencia no solo está Jordi Camí, que es uno de los autores, sino también está el otro autor, que es José Martínez. Entonces, al final, ojalá, a ver si se anima también a responder algunas de las preguntas que tengan. Las preguntas que tengan las pueden ir poniendo en el chat, yo voy a estar ahí pendiente, pero también las pueden enviar al correo de Pastomagic si les surge alguna duda. ¿En qué consiste esto? Eugenio dice que es de Venezuela, pero también rumano. Muy bien. Felicitaciones a nuestro amigo Eugenio, que está uy, me suena el nombre de él por alguna razón. Bueno, además les muestro que les parece mi camiseta Abracadabra. Esto es de Hocus Pocus. Y les tengo una noticia para todos los que están por ahí, y es que tengo una de esas para ustedes. Nuevecita, recién llegada desde... Este también está por allá en Europa, eso es muy raro. Yo pensé que era España y no, es como Letonia. Muy bien, tengo una camiseta de estas para uno de ustedes para el final. Al final de todo, cuando acabemos la última pregunta que tengan ustedes, porque va a ser conferencia y después vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas, pues alguno de ustedes al azar completamente se va a llevar esta camiseta en cualquier lugar del mundo que estén. Solo pagan el envío o parte de él, no sé, algo negociamos. Y hoy estoy botado y voy a dar otra más. ¿Qué tal un conejo tatuado? Un conejo tatuado, también Mr. Opus, que son tan chéveres, tan queridos, nos han regalado. Marcelo, desde Argentina. Qué bueno, 37 personas, muy bien, va llegando más personas. No sé si llegó Gustavo Lorgia, que me dijo que estaba muy interesado. De hecho, Gustavo Lorgia, Dr. Magic, súper interesado. Yo una mente es desde Costa Rica, mira, cantidad de países. Barcelona y desde Lima. Richie, ¿dónde está? Richie está desde Lima. Él dice que no, pero él está desde Lima. Muy bien, queridos amigos. Entonces, no sé, estos son dos. Dice hola Jordi. Richie ya lo saludará después. Desde México, Luis Espino, mira. Entonces tenemos México, Costa Rica. Sí, Víctor, esto va a quedar grabado y lo vamos a poner en el canal de YouTube después en estos días.
Hay gente desde Barcelona, obviamente, Costa Rica, Colombia, Argentina, México, está Perú. Muy bien, mira, tenemos fanaticada en todo lado, lo cual es maravilloso. Brasilero desde Colombia, Beto Mondini. Muy bien. Entonces, no sé, si esperamos, damos unos minutitos más. Jordi, haga una seña así con... Sí, muy bien. Está bien, está bien. Tenemos una charla súper interesante para todos. Si tienen preguntas, pueden también irlas mandando. Desde Chile, Neo desde Chile. Ah, es que Neo se llama Expand Learning. Neo, y de paso, ¿qué más les cuento? ¿Qué les cuento de Pasto Mágico? Les voy a contar cosas de Pasto Mágico por mientras va llegando más gente. Por ejemplo, ¿qué noticias hay? Que Jorge Blas tiene un nuevo show, ¿no? Que va a ser en vivo y además en internet, lo cual es maravilloso. Estaba escribiendo acerca del show de Helder Guimaraes, no sé, los que lo hayan podido ver en vivo y en directo fueron parte de la experiencia que hizo con The Present, una maravilla. Yo vi el final, fantástico show. Estaba escribiendo, de hecho, acerca de eso, que lo voy a publicar en estos días. También hay otra noticia chévere, es que vamos a poder ver todos los que queramos así el show de Derek Delgado, lo que hizo hace unos años en Nueva York, se llama In and of Itself. Salió un documental dirigido por Frank Oz, que fue el director del show. O sea, tiene que ser algo muy bueno, se estrenó ahorita en un festival de documentales y lo vamos a poder ver en Hulu en enero, y en unos días lo van a poner en otro festival de documentales, que ahí está el link en el post. Si se pasan por pastomagic.com, pues lo pueden ver. Muy bien, entonces, no sé cuántos vamos. 40 personas. Está bien, la audiencia de 40 personas, y ya seguirán llegando porque yo conozco Latinoamérica, y además, pues aquí son las 2 de la tarde, seguramente en México creo que es la 1, por allá en Perú también está por ahí, tal vez hay gente que está trabajando o no desde casa. Dejen de hacerlo, dejen de trabajar y conéctense más bien a ver esta charla maravillosa que nos trae Jordi Camí. Entonces, no sé, sin más preámbulos, ya los que van llegando tarde, pues llegaron tarde y se perderán una parte, pero saludemos a nuestro querido conferencista de hoy. Recibámoslo con un aplauso virtual. Todos pueden en sus cámaras mover las manos, hacer algo raro para que recibir a nuestro conferencista, que es Jordi Camí. Jordi, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Aquí es buenas noches para mí, para mi compañero Luis Martínez, que también está en conexión. Es un privilegio, la verdad, el tener esta oportunidad de poder ofrecerles en directo nuestras ideas, el contenido de este libro que acabamos de publicar. Pero insisto, es un privilegio. El plan es el siguiente. Yo soy el gestor de este Zoom, lo cual no quiere decir que puede pasar, en fin, ya veremos cómo irá. Les iré silenciando a todos, les ruego que se vayan, que se muteen los micrófonos. De todas maneras, voy a hacerlo repetidamente. Al final, la previsión es que esté 1 hora o un poco más presentándoles el contenido, y al final, con mucho gusto, estaremos un buen rato atendiendo sus preguntas en directo, tanto yo como Luis Martínez, que me acompaña en esta presentación. Sin más preámbulos, voy a entrar en materia. Richie, saludos, ya te vi, que estabas por aquí, es un compañero de Barcelona que vive en Perú. Y voy, por lo tanto, a entrar en materia y a presentarles El cerebro ilusionista. El contenido es un libro que es muy accesible, pero quiero advertirles que se trata de un libro de divulgación científica, principalmente. No es un libro de magia, pero tiene la magia como hilo conductor. Y para explicar cómo funciona la magia desde un punto de vista cognitivo, es necesario explicar primero cómo funciona el cerebro. Y por esto el grueso del libro está dedicado a esta previa, a esta presentación. Estudiamos principalmente, que es lo que yo les presentaré ahora inmediatamente, qué fenómenos cognitivos están detrás de la ilusión de imposibilidad. Ahora precisaré más. También tratamos otros temas para su información que hoy no trataremos, como el concepto de experiencia mágica. En unos segundos
me interpretarán bien. También tratamos los distintos públicos que tiene la magia. El tema del público es fundamental, no hay magia si no hay público, y por lo tanto es algo que tiene que también ser comprendido desde un punto de vista de evolución neurológica y capacitación. Y nada más, les quiero advertir que este libro, si se lo ven, no les hará mejores magos. Los magos saben ustedes perfectamente bien qué es lo que hay que hacer para hacer buena magia. Este no es un libro, no es un recetario para hacer mejor magia. Es un libro que les va a dar más información, que quizás les hará un poco más sabios. Y si no quieren, no lo compren el libro, es igual. Es un libro muy accesible, aquí está el precio, es aproximadamente unos $20 en papel. Yo no sé qué dificultades o con qué facilidad pueden adquirirlo en Latinoamérica, pero sé de compañeros que lo han adquirido, y si lo tienen y lo ven, que lo disfruten, y nosotros estamos orgullosísimos de que esto suceda. Estructuramos la presentación siempre teniendo en cuenta un poco lo que es el desglose de un efecto mágico. A efectos prácticos nos importa mucho distinguir entre lo que es la propia presentación y el desenlace, el clímax. El desenlace para nosotros tiene varias partes, pero la parte que nos interesa es el desenlace imposible. Aquellas magias, la magia hace muchas cosas, hace maravillas, etc. Y hay un subconjunto que lo que produce el efecto mágico es una situación de imposibilidad. No puede ser, pero si no ha hecho nada, ¿no? A ver, que tengo que mutear yo aquí. Les ruego. Vale, acabo de silenciar a todos. Perdonen, yo en esto soy poco ducho en la materia. Ustedes supongo que me siguen oyendo. Bien, como les decía, para nosotros lo más importante es el análisis de este concepto de ilusión de imposibilidad. No puede ser si no ha hecho nada, ¿no? Y esto sabemos que de manera técnica lo denominamos una disonancia cognitiva, porque es un choque fenomenal entre las expectativas que tienen los espectadores conforme han ido viajando por el relato, la presentación, el argumento del efecto que los magos van presentando, y el desenlace que contradice totalmente estas expectativas. El desenlace imposible tiene otros nombres. El desenlace imposible fundamentalmente es una situación de sorpresa. La sorpresa es una emoción efímera que la conocemos muy bien. Es como se inicia esta disonancia. Pero es una emoción breve, efímera, que va seguida de otras emociones. Y precisamente tras esta situación de imposible viene lo que también nosotros denominamos la experiencia mágica. Pero la experiencia mágica ya depende de cada individuo, depende de los efectos. Hay personas que ríen, gozan tras una situación imposible. Hay personas que tienen desazón, las hay que ni se inmutan. Hay todo tipo de reacciones, fundamentalmente las que vivimos entre los espectadores que acuden a actos de magia, son emociones en positivo, pero es un mundo aparte. Nosotros nos circunscribimos y lo que les vamos a proponer son ideas de cómo es posible conseguir este primer desenlace, esta ilusión de imposibilidad. Siguiendo a Ascanio, tenemos muy en cuenta, porque esto lo revisitaremos ahora pronto, el concepto del criterio de Arturo de Ascanio, que distinguía o que explicaba que la presentación de un efecto mágico en realidad tiene una doble realidad. Tiene la vida externa, que es lo que el público ve, lo que el público siente, deduce y razona, y después la vida interna, que es todo aquello que está pasando secretamente y que hace posible el efecto mágico. Bien, la vida externa es la que incluye la presentación o fase expositiva, durante la cual se crean estas expectativas necesarias para que el desenlace o el clímax sea algo realmente asombroso, ¿no?
Puede tener una parte argumental, puede ser un relato, una demostración. Y la vida interna incluye, como saben muy bien, todas las ocultaciones, maniobras y procedimientos que hacen posible este desenlace imposible, y con o sin la ayuda de artilugios y adminículos. Lo importante es que la vida externa tiene que eclipsar la vida interna. La vida interna no tiene que estar presente en la presentación del efecto mágico. Este es el objetivo principal de toda buena presentación. Después ya insistiremos en que fallos, errores o sutilidades en este eclipse mal hecho pueden ser fatales, pueden ser realmente muy complicadas para que el efecto mágico tenga realmente esta vivencia de imposibilidad. ¿Cómo los magos consiguen la ilusión de imposibilidad? Conjugando, y depende del efecto, conjugando múltiples cosas. No cabe duda que la magia exige un conocimiento de artes escénicas muy importante, pero hay juegos de magia que utilizan técnicas matemáticas, los hay que utilizan adminículos y gimmicks del mundo de la óptica, de la mecánica, de la electrónica, de nuevos materiales. Cada efecto tiene su contenido. Los efectos generalmente combinan todas estas cosas, pero fundamentalmente y principalmente esta interferencia en procesos cognitivos, quizás mal denominada psicología, porque esto es mucho más complejo y que es objeto de lo que les queremos ahora explicar con cierto detalle. Pero, ¿qué entendemos por proceso cognitivo? De una manera simple. Entendemos por proceso cognitivo, sé que están leyendo ahora esta diapositiva, todas aquellas tareas y operaciones que constantemente hace nuestro cerebro para captar la información exterior, para adquirir una realidad, analizarla, ponerla en contexto y, en definitiva, funcionar el día a día. Estamos constantemente procesando información, no solo una luz de información externa que nos viene constantemente del exterior, sino también hemos de procesar aquella actividad, aquella información que generamos internamente en nuestro cerebro. Este es el gran mundo de la cognición, que es un mundo riquísimo, extraordinario, que a nosotros, a Luis y a mí, nos apasiona, y que es y es a través del cual explicamos cómo funciona la magia. Tengo mi imagen congelada, no voy ahora a tocarlo. Yo confío que ustedes están siguiéndome y van viendo el pase de diapositivas. Gracias, Richie. Sí, señor, estamos viendo todo. Gracias. En fin, no. Bien, déjenme que les explique de manera muy simplificada, reduccionista. Si hay aquí algún neurocientífico, algún biólogo o médico, que me perdonen, les voy a contar de manera muy simplificada algunos procesos cognitivos claves que realizamos cada día, constantemente, que están realizando ahora ustedes y que son muy importantes para entender cómo funciona la magia. En primer lugar, quiero decirles que recibimos una luz de información continuamente. Para que se hagan una idea, cada segundo recibimos en cada retina de nuestros ojos el equivalente a 70 gigabytes de información, como si fueran 70 vídeos con sus audios, cada segundo. Como comprenderán, esto es ingestionable y el cerebro humano no está preparado ni le interesa gestionar esta luz de información. Por lo tanto, lo que ha aprendido, imaginémonos una situación real, lo que el cerebro humano ha aprendido es a seleccionar, primero a captar, pero sobre todo a seleccionar detalles de esta información, muy pocos detalles de lo que constantemente recibimos, y procesarlo. Esto lo hacemos continuamente. Y mientras lo estamos procesando, mientras estamos procesando esta información, también en paralelo la estamos interpretando. No es suficiente en procesar, en fijarse en algo, sino que es necesario inmediatamente entender qué es lo que tenemos enfrente, ¿no? Enfrente de nuestros ojos. Bien, para captar la información utilizamos un tipo de memorias que denominamos memorias sensoriales. Miren, las memorias, nosotros hablamos de memorias en plural porque es la manera como denominamos
los sistemas que el cerebro tiene para gestionar y manejar la información. Digamos, de manera más vulgar, hay una asociación entre la palabra memoria y recuerdo, ¿de acuerdo? Pero el mundo de las memorias es más complejo. Por ejemplo, las memorias sensoriales son unas memorias que son inconscientes, que son efímeras, pero son las que nos permiten captar la información inicial para después ver si será o no procesada. El procesamiento de aquello que seleccionamos le denominamos atención. ¿Va? Atender quiere decir fijarse y concentrarse en algo. La palabra atender quiere decir seleccionar, filtrar y atender, claro, concentrarse en una cosa en concreto. Y esto es posible, podemos atender, tenemos atención, gracias a que nos apoya en el cerebro otro tipo de memorias que les llamamos memorias a corto plazo, memorias temporales o memorias de trabajo, es igual, que tienen unas características que ahora explicaré y que son unas memorias fundamentales para entender muchos efectos de magia. Bien, cuando ya nos hemos concentrado y fijado en algo, inmediatamente lo interpretamos. Y este proceso de interpretación es lo que se conoce generalmente como percibir. Cuando percibimos, estamos interpretando. Cuando atendemos, estamos seleccionando información. Si ustedes van por la calle, saben de su casa, mañana mismo, fíjense en los balcones o en las terrazas que quizás tienen flores. Estoy seguro que tienen que hacer el esfuerzo en fijarse en esto, en atender esto para darse cuenta que existe. Si no, andarán con su rutina y llegarán al trabajo quizás sin haberse fijado en nada. Cuando nos fijamos en algo, inmediatamente lo interpretamos. Vamos a decir, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿No? Y esto es muy interesante porque esto obliga al concurso a recurrir a nuestras bibliotecas personales, a lo que denominamos las memorias a largo plazo. Para interpretar algo, para que una cosa se interprete, necesariamente tenemos que acudir a nuestras memorias. Después explicaré los detalles de la percepción que también son fundamentales en magia. Bien, si esta información se va reiterando, llega un momento que se consolida y puede ser almacenada. Y esto es lo que explica, es que nos acordemos de muchas cosas, pero no nos acordamos de todo lo que hemos atendido durante el día, porque es que necesitaríamos otro día para contarlo. Por lo tanto, de toda una escena, de todo un show de magia, como les pondré algún ejemplo, nos vamos a casa con algunos detalles, con algunos rasgos, con algunas saliencias. No nos acordaremos de todo el espectáculo con todo lujo de detalles. Bien, esta es una manera, insisto, muy reduccionista de contarles yo qué quiere decir atender, percibir, pero de una manera práctica no será práctico para que yo les explique ahora los fenómenos que hay detrás de la magia. El cerebro humano, lo que pasa es que evolutivamente ha aprendido a funcionar con unas estrategias maravillosas. Y esas estrategias muy perfeccionadas no dejan de ser un recurso para soslayar un conjunto de limitaciones, tanto físicas como biológicas. Bueno, el tamaño de nuestro cerebro es pequeño en comparación con la capacidad que tiene en comparación con otras especies o con otros mamíferos, ¿no? Nuestro cerebro consume una cantidad de energía impresionante. Esto el cerebro tiene que trabajar en paralelo, no puede trabajar secuencialmente porque se fundiría toda la glucosa en pocos minutos del organismo. El cerebro va lento. Bueno, cuando nosotros decimos que va lento, es que va con un retraso entre que uno recibe un estímulo y saca el brazo para que no le den un golpe de martillo o reacciona ante algo, hay un retraso de casi un tercio de segundo. Esto en neurociencia es mucho. Yo ya sé que esto en la vida cotidiana no es nada. Pero esta lentitud es la que obliga al cerebro a estar constantemente anticipándose e infiriendo la realidad. Estamos constantemente anticipándonos a lo que sucederá.
y lo hacemos de una manera muy perfecta. Si ustedes viajan a Londres o quizás a Australia, creo que es lo mismo, se llevarán un susto porque los coches no vienen por la izquierda, sino que vienen por la derecha. Y esto nos cuesta mucho corregirlo porque nosotros estamos muy entrenados, pero sabemos reaccionar a pesar de esta lentitud de este tercio de segundo. También la información que captamos la recibimos en 2 dimensiones, sí, en 2 dimensiones. Lo que pasa es que automáticamente el cerebro va a sus memorias y transforma aquello en una cosa tridimensional, se la imagina tridimensionalmente, que es como estamos nosotros viendo la realidad. Y ya no les digo lo de la luz de información, les acabo de dar los datos ahora hace poco. Bien, entre estas estrategias para soslayar estas limitaciones, aquí hay una lista, yo voy ahora a hablar de algunas de ellas, como que construimos una ilusión de continuidad, estamos siempre infiriendo lo que estamos viendo, reconstruimos los recuerdos y tantas cosas. Y es precisamente ante estas estrategias que son inconscientes, que son automáticas, que la magia de forma empírica a lo largo de los siglos, a base de prueba y error, ha conseguido unas técnicas manipulativas extraordinariamente efectivas y que aún funcionan. ¿Y por qué hay juegos clásicos que aún funcionan? Porque estos juegos clásicos, pues hay que no, lo que hacen es poner en evidencia este funcionamiento tan estratégico, tan avanzado, pero tan automático, tan inconsciente de nuestro cerebro. Nosotros, tras nuestros estudios, pensamos que todas las técnicas de magia en las que intervienen manipulaciones psicológicas y de fenómenos cognitivos se pueden agrupar o se pueden explicar mediante estos 7 fenómenos que tienen aquí ustedes en esta diapositiva. Y ahora voy a comentarles cada uno de ellos y en la mayoría intentaré ponerles algún ejemplo de la vida cotidiana y algunos ejemplos de magia, ¿no? Bueno, en primer lugar, la magia funciona también, muchos juegos, porque la información que ya reciben los espectadores ya está trucada. Si uno oculta bien las cosas, nadie las verá. Lo que queda oculto no se ve y no hay más vuelta de hoja. Esto es muy importante, parece una obviedad, pero en magia la ocultación, el escamoteo, etcétera, juega una posición central. Por lo tanto, pero esto es presensorial. Lo que queda oculto, todo el mundo lo ve igual. De oculto, digo, no lo ve. Otra cosa son determinadas ilusiones que a veces las personas, ¿no? Hace poco en las redes, pues había quien veía unos vestidos más de color oro que de color azul. O hay personas que una determinada ropa tiene tendencia a verla más marrón y otra más verde. Estos son diferencias porque son ilusiones cognitivas. En cambio, las ilusiones ópticas ya nos vienen de entrada, ya nos vienen de origen y todo el mundo las ve igual. En grandes ilusiones, las ilusiones ópticas son fundamentales para manipular volúmenes, perspectivas, etc. Otra cosa muy interesante de la etapa presensorial es cuando los estímulos que nos llegan a la retina, hoy centramos todo mucho en lo que es la vía visual, el ser humano es muy visual, pues como les digo, el color negro, lo negro, en realidad cuando vemos algo negro es que no hay estímulos, no llegan estímulos a nuestra retina, hay 0 estímulos. Claro, el color negro, imagínense que este es un tapete, ¿no? Y quizás en este tapete hay algo que no vemos, yo aquí lo estoy identificando, hay algo escondido porque tiene también un dorso negro. El teatro negro, por ejemplo, es un teatro basado en esta interferencia presensorial. La magia, la cartomagia que se hace con cartas de dorso negro es lo mismo. Quedan ocultas, no se ven. Quizás esto que yo ahí les estaba señalando era una pieza que estaba ocultando pues una carta que estaba escondida o no se veía porque estaba tapada también de color negro, que equivale, insisto, a 0 estímulo hacia nuestros órganos sensoriales. Bien, vamos a otro fenómeno muy importante ya dentro de nuestro cerebro, que es la ilusión de continuidad.
denominamos así, y es gracias a los complejos recursos que tiene nuestro sistema visual, el cerebro en realidad lo que construye de la realidad exterior es una continuidad y lo hace para captar, para corregir el que captamos la información externa de manera fraccionada. Esto nos permite tener una visión integrada de la realidad y esto es posible gracias a aquellas memorias sensoriales que les acabo de comentar, que son las que primero captan la realidad y son efímeras y son inconscientes. Pero la realidad es que captamos la información de manera fraccionada. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal motivo? No es el único. En la retina de nuestros ojos, los fotorreceptores que realmente nos dan agudeza visual, detalles, están concentrados en lo que denominamos la fóvea, que representa solo el 2% del total de la superficie de la retina. Claro, si solo está en este 2% la parte de agudeza visual, el cerebro humano ha aprendido a hacer mover los ojos constantemente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Tengan en cuenta que realizamos una media de 3 o 4 movimientos de los ojos por segundo, se llaman sacadas. Es extraordinario. Si lo pudiéramos ver, nos volveríamos locos, ¿no? Veríamos una cosa muy extraña. No nos damos cuenta precisamente porque vamos captando la información de manera fraccionada y lo que hacemos tras este escaneo, hacemos unos escaneos que se conocen bastante bien. Cuando miramos la cara, miramos primero los ojos, la nariz, la boca y vamos recomponiendo. Pero la realidad es que esto conduce a que para tener una visión continua de la realidad, que es ilusoria, lo que hacemos es ir fusionando distintas visiones de una misma escena y por otro lado también rellenando huecos que pueden ir quedando y construimos esta cosa así en continuidad. ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Que una cosa es captar la información y otra es procesarla. Y en el momento en que la procesamos, el problema principal es que las memorias temporales son memorias que tienen un tamaño fijo, se pueden saturar, son fácilmente rellenables si no se refrescan. O sea, tienen una determinada limitación. Y esta limitación de las memorias temporales, junto con esta manera que tenemos de fusionar escenas en la realidad y rellenar huecos, de una parte nos permite hacer maravillosos juegos de magia, como ahora les explicaré, también nos permite disfrutar del cine. Al fin y al cabo saben perfectamente que el cine es una sucesión de fotogramas a una determinada velocidad, pero también ocasiona una serie de problemas, entre comillas, que les voy ahora a poner algún ejemplo. Uno de estos problemas se llama ceguera al cambio. Miren, ahora les estoy yo presentando dos imágenes que aparentemente son iguales. No son iguales, tienen un pequeño detalle distinto. Podrían ustedes tener suerte y haber pillado la diferencia entre estas dos imágenes, pero no se esfuercen, no lo hagan. Una estrategia que podríamos utilizar es imaginarnos digamos, esta reja, digamos, y de manera ordenada empezar por arriba y a la derecha y vamos comparando una escena con otra hasta que llegará un momento que encontraremos el cuadradito donde hay la diferencia. No insistan, está aquí. Fíjense que hay dos imágenes que son distintas. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que nuestra memoria temporal, la que permite atender, que es lo que están haciendo ustedes, espero, es una memoria que tiene una limitación y no puede estar comparando imágenes continuamente una tras otra. Y por lo tanto, a veces hay cambios que son ciegos para el ser humano. Bueno, este es el principio de muchos efectos de magia. Yo me gusta poner el ejemplo del Princess Card Trick de Henry Harding. A los espectadores se les ofrecen 6 cartas, se les pide que memoricen una, que elijan una.
El mago dice, verán cómo yo soy capaz de adivinar qué carta han escogido ustedes, porque ahora la voy a sacar de esta imagen. Esto es magia. Acabo de sacar la carta que ustedes habían elegido. Pero el cerebro humano es incapaz de comparar las dos escenas y es incapaz de darse cuenta que entre la escena primera y la posterior, lo que yo les he presentado es un conjunto de cartas totalmente distinto. Bueno, también en la misma línea es cómo funciona la cuenta Emsley. La cuenta Emsley de caras, no de dorsos. La cuenta Emsley de dorsos ya es muy fácil. Pero la cuenta Emsley de cara, en realidad, presenta 4 cartas al espectador, cuando en realidad una de ellas se presenta 2 veces. Y se acostumbra a hacer con cartas muy homónimas, ¿no? Los espectadores, y con una cuenta Emsley bien hecha, lenta, nunca se dan cuenta, nunca, que hay una carta que se presenta 2 veces. Y es debido, insisto, a esta limitación de la memoria temporal. Y esto se aprovecha, insisto, mucho en magia. Hay muchos más ejemplos y hay también fenómenos de persistencia retiniana. Cuando uno tiene un mazo en el que hay el palo de corazones entero, desordenado, pero la dama de corazones, por ejemplo, se ha sustituido por la dama de diamantes, al riflear la baraja ante el público a una velocidad relativamente lenta, por este mecanismo de fusión y de rellenar huecos, nadie se da cuenta que hay una carta de diamantes en medio de los corazones, sobre todo si es una figura. Hay muchos ejemplos. Bueno, ilusión de continuidad, una maravilla de cómo funciona el cerebro, un efecto colateral, ceguera al cambio, les he puesto algunos ejemplos, y otro efecto colateral es que hay cosas que si se hacen a una determinada velocidad, tampoco las vemos. Ya sé que sabe mal en el mundo de la magia recordar que la mano es más rápida que la vista, lo cual es estrictamente cierto y además de ahí viene seguramente la palabra prestidigitación. Pero fíjense, estas son las manos de Juan Tamariz, fíjense en algo que ya saben y es cómo los espectadores no perciben navajas que tienen un color de dorso distinto. Aquí Juan Tamariz está presentando su paquete. Lo siento que el vídeo no es de mucha calidad. Y aquí presenta las distintas navajas con dorsos distintos. Ahora va a coger la navaja que es blanca con el dorso verde. Y ahora fíjense bien, es la que tiene el dorso verde. Y fíjense el movimiento que hace, en el que es imperceptible ver la cara verde. Es una cuestión de velocidad. Nuestro sistema visual es incapaz de ver el color verde si esto se gira a una determinada velocidad que no es ortopédica. Por lo tanto, dentro de esta ilusión de continuidad tenemos estos 2 grandes fenómenos que son ceguera al cambio y velocidad. Vamos a otro fenómeno cognitivo, que es lo que denominamos contraste. Contraste y atención fluencia y contraste son 2 caras de la misma moneda. El ser humano lo que hace es procesar diferencias. Johan Quintero va con una gorra y seguro que hace rato que no se acuerda de que va con la gorra. Bueno, ni la nota. No la nota. Los que llevamos gafas nos pasa lo mismo. Johan, es que te veo aquí y te he dicho tu nombre que me venía a mano, ¿no? Nadie está pensando en que tiene los dedos dentro de los zapatos, ¿no? En cambio, la atención se despierta, se capta cuando algo cambia, cuando hay diferencias. Y esto es cómo funcionamos. Los neurocientíficos tienen un famoso dicho, que es relativamente cierto, que dice que si un sapo hambriento estuviera rodeado de moscas muertas, se moriría de hambre porque no las vería, al estar inmóviles, ¿no? Precisamente para que el sapo las vea necesita que se muevan y entonces las caza, ¿no? Bien, esto es muy importante también, no solo en el funcionamiento normal del cerebro, sino en lo que es el día a día de la magia. En la presentación antes hemos comentado que la vida interna
tiene que quedar eclipsada en lo que es la vida externa. Y la buena magia solo se hace si se consigue que no se atisbe ni directa ni indirectamente nada en relación con la vida interna. Yo aquí les he señalado dos situaciones en las que la magia ya no será la misma y se corre el riesgo de que la imposibilidad se vaya al garete. Es decir, cuando las personas no siguen la presentación hasta el desenlace y se paran a pensar o algo les produce contraste, algo les llama indebidamente la atención, si ustedes sacan un papel y un lápiz, es que van a escribir algo. Pero si mueven algo de la mesa es que tiene una finalidad, pero si hacen maniobras o movimientos que no tienen consistencia, esto va a generar contraste, llamará la atención y pueden arruinar perfectamente el efecto mágico. Tengan en cuenta la regla que decimos del 90-10. Y entre magos es un problema que hay. Los magos que les gusta la magia y ven magia para magos. Claro, si un mago logra reducir el 90% de un efecto, deducir, perdón, pero no sabe cómo va el otro 10%, siente que el mago le ha conseguido engañar y es muy atractivo. Pero en cambio, saben muy bien que si un profano logra enterarse o deduce, aunque sea erróneo, el 10% de lo que ve, aunque no sepa cómo va el 90% restante, tendrá la sensación de que el efecto no le ha engañado suficientemente y seguramente se irá sin sentir la magia que se quería conseguir al principio. Por lo tanto, evitar contraste desde nuestro punto de vista es tanto más importante que cualquier otra medida. Y Arturo de Ascanio lo definió en una frase tan sencilla pero de hondísimo calado, ¿no? Cuando él decía que la técnica perfecta es la que no existe, nos está diciendo esto. Nos está diciendo, y ahora quiero hacer un breve homenaje a Gaby. Gaby me ponía a mí un ejemplo que decía, la vida interna, todo lo que hay dentro, tiene que ser como un cristal dentro del agua, que ni se siente, ni se percibe, ni se nota, ¿no? Y es precisamente este arte de esconder el arte, ars artem servandi, con el que se caracteriza la magia, y es precisamente este concepto, la técnica perfecta es la que no existe, la que define la evitación de contraste y que para nosotros es clave en magia. Y todo lo que han aprendido y se repite de la importancia de la naturalidad, de presentar un efecto con ritmo y sincronización, de que un efecto no ve sobre paja, que sea simple, que no sea confuso, que todo esté justificado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene un denominador común y es conseguir que el público fluya, vaya viajando con su presentación, no se pare a pensar en ningún momento y llegue en el momento del desenlace para recibir el choque de lo imposible. Bien, vamos al fenómeno atencional. Si en algo son expertos los magos, es en el control de la atención, que voy a decir que ustedes no sepan. Hasta tenemos un palabra, misdirection, que ya se utilizaba, que tiene otros orígenes, pero que el mundo de la magia se va apropiado como paraguas para incluir todas las distintas maniobras de control de la atención. No me voy a entretener, hay muchas, quiero destacar dos, fundamentalmente una, pero quiero destacar de ellas un par a modo, digamos, de ejemplo. En primer lugar, el mundo de la magia tiene muchas estrategias para captar la atención y a veces la capta de manera muy contrastante cuando cambia el color de unos pañuelos, cuando utiliza papel flash, cuando se saca el conejo de la chistera, en fin, para bromear, ¿no? Pero lo importante es que para desviar la atención, para que las personas miren allá donde nos interesa y se alejen del foco de nuestra maniobra, que es lo que se llama desviación activa, siempre previamente hay que captar la atención. Y para esto es muy importante la comunicación no verbal. Yo no me extendré mucho porque esto lo saben ustedes. Yo les paso aquí unos datos técnicos,
de lo importante que es el control de la atención a través de la mirada. Aquí Miguel Ángel Gea, que es nuestro mago de cabecera, está haciendo aquí dos falsos depósitos, son distintos, no son las mismas imágenes. En la fila de arriba, bueno, verán unas crucecitas y unas señales. El público que estaba viendo a Gea en estos falsos depósitos tenía unos aparatos que permitían rastrear, traquear dónde miraba el público en cada momento. Y aquí ustedes lo ven señalado. Fíjense que sobre todo abajo es muy claro, Gea en la fila de abajo siempre mira las manos, el público siempre mira las manos. Y en cambio arriba, en la segunda imagen, en un momento determinado Gea, equivocadamente, perdón, tal como se tiene que hacer en el momento del falso depósito, mira al público y hay una parte del público que lo mira a él. Precisamente el público que después no tiene ni idea de qué es lo que ha sucedido en este falso depósito. Bueno, hay muchísimos ejemplos, pero para que vean que realmente lo que decimos es una realidad comprobable. Dani Ortiz, para poner un ejemplo extremo, que últimamente tiene el vídeo aquel de la carta al vaso, a la botella, la carta a la botella, pues Dani Ortiz nos demuestra cómo puede estar una botella con una carta en la mesa ante 30 o 40 personas y mientras él controla la mirada y controla la atención del público, nadie se da cuenta que aquella botella con la carta está allí desde hacía minutos. Bien, y como este hay muchísimos ejemplos. Otro fenómeno de control de la atención, que yo creo que yo siempre digo que la magia se gana la vida dividiendo la atención del público. Y ahora verán por qué. Porque hay muchísimos efectos que se basan en dividir la atención. Dividir la atención, el ser humano no puede atender dos o tres cosas a la vez. Tiene necesariamente que atender las cosas una tras otra. Otra cosa es que haya personas entrenadísimas en hacer estas cosas una tras otra que parece que las haga simultáneamente. Y hay muchos ejemplos en la vida cotidiana de que si uno atiende algo, no atiende aquello que estaba atendiendo. Y si lo que está atendiendo pues le llama la atención a otra cosa, deja de atenderlo. El ejemplo más claro, más evidente y más elocuente es la conducción de automóviles y mientras uno habla por teléfono o envía un WhatsApp. Sobran datos, hay muchísima información de cómo el riesgo de accidentabilidad crece, cómo se pasa uno los semáforos, etcétera, ¿no? Porque este es un fenómeno de atención dividida y si uno atiende a la persona por teléfono, ya no está atendiendo el coche que está conduciendo. Y hay muchos ejemplos. Hoy que el teléfono móvil ya se ha convertido en una prótesis casi fija, desmontable no, del ser humano, es una prolongación más del ser humano. En Honolulu, por ejemplo, el ayuntamiento multa a los peatones que pasan por áreas de paso cebra si están leyendo mensajes o atendiendo al teléfono, porque esto aumenta el riesgo de accidentes. Les doy un caso extremo, pero esto es atención dividida. Y con la atención dividida se gana la vida el mundo de la magia. Se llama también misdirection psíquica y es precisamente la atención dividida la que permite que uno mire pero no vea. ¿Cómo se consigue la atención dividida? ¿Cómo se consigue? Bueno, hay muchas técnicas. Para rememorar a Ascanio de nuevo, la pregunta obnubilante, el hacer una pregunta en un momento determinado extemporánea al público, hace que el público atienda a esta pregunta y deje de atender, por ejemplo, lo que está haciendo el mago, que es quizás hacer un vistazo para mirar una carta que le ha llegado en el mazo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo propio de un juego que yo hago en seminarios con magos, que está inspirado con unas ideas de Hofzinger y que consiste en lo siguiente, y que es un ejemplo de cerebro ocupado, de cerebro que no puede atender varias cosas a la vez. Yo doy a escoger varios mazos a 3 o 4 personas del público, cada uno coge el mazo que quiere y yo tengo otro mazo en el que hago una extensión y de manera libre
estas 3 o 4 personas escogen libremente una carta, pueden cambiar, ¿vale? Y la enseñan al público. Memorizan esta carta y entonces les pido que abran el mazo que han escogido y que con tranquilidad, pero sin dormirse, empiecen a girar las cartas de cara una a una y vayan contando mentalmente y se paren en el momento en que encuentren aquella carta que han escogido de mi mazo. Me van siguiendo, ¿no? Bien, resulta que los espectadores se giran todo el mazo porque la carta no está. Y la magia es como si yo supiera no solo qué mazo van a escoger, sino qué caja escogerían de mi mazo y la hubiera sacado yo porque al final solo hay 51 cartas. La realidad es otra y se la cuento muy fácilmente. Yo he ofrecido una carta par a los 3 o 4 espectadores y los espectadores lo que tienen es un mazo en el que solo hay cartas impares. Cuando a uno le haces la demanda de que busque su carta y además piense en qué orden, en qué número está, es incapaz de ver, no se puede atender a tantas cosas, es incapaz de razonar y ver que está dando vueltas a un mazo que son todo cartas impares y encima repetidas, porque el ciclo sabe 2 veces, ¿no? Bueno, no me entretengo más, y hay muchísimos ejemplos de atención dividida que son a base de maravillosos efectos de magia. Por último, para terminar la parte atencional, antes les hablaba del concepto fluencia, de familiaridad. Cuando atendemos cosas por primera vez, esto generalmente es por contraste. Cuando algo que ya hemos atendido lo seguimos atendiendo, entra el fenómeno de la familiaridad. Es un fenómeno atencional, es el que ya Robert Houdin aquí, en esta frase en francés, ya advertía, no anuncies nunca la naturaleza del efecto mágico que harás antes de producirlo. Esto, de una manera práctica, son 2 principios que son muy importantes en según qué efectos de magia. Uno es no anticipar nunca el desenlace o ir por delante. Y otro principio es, si uno hace un efecto con varios clímax, no hacerlo siempre con el mismo método, no repetir el mismo método, porque desde un punto de vista atencional, si tú anticipas, ya la persona que te está viendo empieza a captar otros detalles que a ti no te interesan. Si uno se familiariza con lo que verá, puede tener problemas para vivir la máxima imposibilidad. Vayamos a la percepción, este mecanismo que he dicho yo que es interpretativo, es probabilístico, muy efectivo, es extraordinariamente efectivo, pero es un fenómeno interpretativo. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes deducen qué persona está detrás de esta imagen borrosa. Y ustedes esto lo deducen, espero, porque la imagen de este personaje ya la tienen en sus memorias. Claro, es quién es, pero en cambio esta persona que hay debajo seguramente no deducirán con tanta facilidad quién es. El de arriba es Charles Chaplin, con toda seguridad. El de abajo es mi compañero Luis Martínez, que está aquí atendiendo y con el que he escrito el libro. Pero esta deducción la han hecho porque ustedes ya tenían a Charlotte, a Charles Chaplin en sus memorias. Si no existieran sus memorias, ustedes no hubieran interpretado lo que han visto con esta facilidad. Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, tiene una frase que para mí es muy sabia, que define muy bien este fenómeno. Dice, a ver si la digo bien, dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Por lo tanto, lo que hacemos al percibir es interpretar lo que hay, pero nos basamos en el conocimiento, en la información que ya tenemos en nuestras memorias. Miren esta bruma, algunos quizás la conocen, ¿no? Esta bruma, estas nubes, estas historias, ¿no? No sé si ven algo aquí. Les voy a mostrar ahora mismo qué es lo que hay detrás de esta imagen. Hay una vaca.
Y ahora, a partir de ahora, por los siglos de los siglos, estoy exagerando, verán siempre una vaca aquí. Ya dejarán de ver aquellas brumas, porque ya en su memoria han acopiado esta información y ahora la interpretan inmediatamente, rápidamente. Estos son ejemplos de fenómenos perceptivos. Otra historia muy importante en magia sobre percepción es un fenómeno que se llama percepción amodal, es igual el palabrote, en virtud del cual tenemos tendencia, cuando se nos presenta un objeto con una parte oculta, como es este ejemplo de acá, tenemos tendencia a rellenar, a reconstruirlo de manera automática. Y además es ingobernable esto, ¿no? Y evidentemente esta estrella extraña, con esta parte oculta, nos imaginamos que detrás, o que en realidad lo que hay es lo que nos cuesta mucho imaginar, para nosotros es imposible, es lo último que se nos va a ocurrir, es que tras esta parte oculta en realidad son estas formas que están viendo C1, C2 y C3. Bueno, pues este fenómeno de completar la información que en parte está oculta según unos cánones y que es muy difícil es decir, no nos ponemos a imaginar cosas extrañas, es la base por la que, por ejemplo, con facilidad utilizamos pantallas en magia y el público no se le ocurre pensar que la situación es la situación C o que hay nudos. Al público lo que se le ocurre cuando ve A es que hay dos cuerdas como la imagen B. Y el público también le pasa lo mismo cuando ve arochinos y no se imagina la ranura, según cómo se presenten, es imposible imaginársela, pero sobre todo me interesa el caso de las cascarillas, de las bolas o de artilugios similares, ¿no? La cascarilla produce un fenómeno visual tal que nos es imposible interpretar que hay una cascarilla. Siempre vemos aquí una bola, ¿no? Pongo una imagen de una colega suya, Giselle, que ahora vive en España, con estas bolas preciosas de las cuales pues hay bastantes que son cascarillas y en cambio las vemos de manera entera. Este es un fenómeno de percepción amodal que nos aprovechamos. Este es David Valencia, es el presidente del Círculo de Barcelona de la Sociedad Española de Ilusionismo. Este efecto lo conocen bien. Cuando se utiliza este cuchillo, que es un cuchillo fake, y si además se utiliza con sangre, la gente que ve la imagen del medio sufre mucho realmente. E incluso cuando uno sabe que el cuchillo está trucado, aún así, cuando ve el cuchillo bien puesto y con sangre, realmente se horroriza. Y esto es debido a este fenómeno tan poco gobernable de percepción amodal, donde nos cuesta tanto ver las cosas raras y vemos las cosas como deberían ser normales. Un efecto que, por cierto, ya está en el libro de Reginald Scott y también en el Minguet, es decir, que es de hace siglos ya, que se hace y sigue siendo vigente, y cuando a alguien le presentas este efecto aún se horroriza, y mira que hace años y siglos que se está haciendo este efecto. Bien, falta poco, voy terminando. El campo de las memorias es también un campo muy fértil en magia, muy poco conocido. Juan Tamariz, y hace muchos años, en el año 77 del siglo pasado, para los jóvenes, ya mencionaba la importancia de manipular las memorias, ya sea para hacer olvidar cosas al público, hacerles olvidar durante los minutos que dura un efecto mágico, ¿no? O hacerles creer o recordar cosas que en realidad no existieron. Yo les he comentado varias cosas en relación con las memorias. Les he hablado de las memorias sensoriales. Por ejemplo, el que practica el pickpocket, el pickpocket de escenario, cuando pilla un reloj, muchos de ellos, antes de sacar el reloj inadvertidamente, presionan el reloj sobre la muñeca de la persona. Esta presión lo que produce es una memoria sensorial que dura unos segundos, pero que hace que las personas crean que aún llevan el reloj cuando ya no lo tienen. También les he hablado de
los problemas o de las ventajas que tiene una memoria temporal que se puede saturar para hacer efectos basados en velocidad, en ceguera al cambio. Vayamos ahora a ver qué manipulaciones se pueden hacer ya con los recuerdos, con las memorias a largo plazo. Y se pueden hacer en dos planos. En el momento en que uno, tras procesar y percibir, guarda esta información en su cerebro, o en el momento en que uno evoca este recuerdo que ya tenía guardado. Vayamos a la primera parte. La interferencia en lo que es lo que denominamos codificación y consolidación de los recuerdos, pues el paréntesis de olvido es un ejemplo práctico muy claro de espacio que se pone para que lo que se procese no sea exactamente o no se recuerde uno lo que va a suceder. Desinformar. Yo siempre me gusta la recapitulación que hace a veces Juan Tamariz en algunos juegos, cuando al cabo de nada, de pocos minutos de un juego de cartomagia, le dice al espectador que tiene al lado, ¿verdad que hemos mezclado, no? ¿Verdad que has cortado y has mezclado y tal, no? Y todo el público se lo come, ¿no? Esta recapitulación es una desinformación de cosas que no han sucedido, pero que bien realizado lo que hace es deteriorar lo que es la evocación de un recuerdo que se ha guardado mal, porque en magia, una de las ventajas que tiene la magia es que da tanta información por unidad de tiempo que el público es incapaz de quedarse con todo aquello que va pasando. Por lo tanto, es relativamente fácil manipular los recuerdos. Este es un trabajo científico del año de la Catapum, del año 74 del siglo pasado, muy interesante, que demuestra cómo se puede manipular el recuerdo de las personas solo de la manera como uno le presenta la información. Se tenía un vídeo de un accidente de tráfico, dos coches chocaron, y este vídeo se pasó a grupos distintos de estudiantes. Pero a unos estudiantes el relato del choque era muy corto, decía que los coches contactaron. Otro grupo, el vídeo decía que los coches fregaron, otro que colisionaron, otra que se estrellaron. Bueno, se utilizaron diversos verbos, digamos, de lo que sucedió en distintos grupos. Pues, evidentemente, la velocidad con la que después los estudiantes pensaban que iban los coches antes de colisionar tenía una relación directa con la importancia del verbo utilizado, que es el gráfico que hay a la izquierda. Una semana después se invitó a estos estudiantes a rememorar los vídeos que vieron. Y a todos se les preguntó si recordaban haber visto cristales en el suelo. Y algunos vieron cristales en el suelo, sobre todo los que vieron el vídeo donde los coches colisionaron o se estrellaron, digamos, con los verbos más fuertes. Nunca había habido cristales en el suelo. Bueno, el mundo de las memorias les voy a contar un breve experimento que hemos realizado hace poco con GEA. Aquí estamos en un setting universitario y GEA se preparó un show de 8 juegos que duraba 45 minutos. Hicimos este show 3 veces con 3 grupos de unas 30 y pico de personas distintas, cada uno de los shows, idéntico. Pero uno de estos shows, el orden de los juegos se hizo al revés. Claro, GEA se preparó el show, lo discutimos, 8 juegos, 45 minutos, juegos que van increciendo, dejándose los más espectaculares al final. Bueno, hay todo un constructo interno propio que hacen los magos, ¿no? Nosotros nos interesaba saber 2 cosas. Si el orden con que presentas los juegos después será determinante de lo que después se acordará la gente. Y otra cosa que nunca se ha estudiado es si, aunque es tan emocional ir a un espectáculo de magia, si después los recuerdos se desvanecen exactamente igual como la mayoría de las cosas a las que asistimos. En lo que les estoy marcando aquí a la derecha, ya pueden ver cómo en conjunto
la memoria de los juegos y de las saliencias, de los aspectos destacados de los juegos, se va desvaneciendo con el tiempo. Preguntamos inmediatamente después, que la mayoría de la gente se acordaba del juego cuando terminó el show, pero al cabo de 10 días, al cabo de 45 días y al cabo de 2 meses y medio aproximadamente. ¿Vale? Fíjense qué interesante. El juego número 1 en los shows normales es el juego que después se memorizó menos. El histograma de color azul representa a las personas que vieron el show con el orden apropiado. Y por lo tanto, si lo comparan con el juego número 8, que es el último, al terminar la sesión, el juego número 8, se acordaba todo el mundo. En cambio, pocos se acordaban del primer juego en un show normal. Pero cuando se cambiaba el orden, al terminar el show, se acordaban también del último, que era el primero, me siguen, y en cambio el juego número 8 fue presentado al principio, se acordaban más. ¿Vale? Lo que pasa es que estas diferencias en acordarse de algo al terminar el show de magia se desvanecen a lo largo del tiempo. Al cabo de las semanas y de los meses, si te acuerdas independientemente del orden con que se presentaron los juegos. Bueno, son ideas que les pongo aquí aprovechando. Ya voy terminando. Otro mundo muy interesante cognitivo es el de la percepción, el de la percepción subliminal o incluso no consciente. Con Gea discutimos mucho que a veces, pues, un día ha presentado un efecto, el mismo, exactamente de la misma manera, pero no lo ha hecho de tal manera que nota que el público ha notado algo. El público a veces percibe cosas de manera no consciente y esto conlleva una vivencia de la magia distinta. También en magia, pues, Derren Brown es uno de los que practica, pues hay magos que les gusta primar, condicionar elecciones posteriores. Si ahora yo... Bueno, aquí yo tengo que ir a cenar cuando termine esto, ¿no? Y por lo tanto, al ver esto, lo relleno y pienso en jamón. Pero si hubiéramos estado hablando de territorios en esta charla, seguro que inmediatamente se les ocurriría Japón. Y si hubiésemos estado hablando, yo qué sé, de materiales de limpieza seguro que aparecería aquí la palabra jabón. Esto se llama primar, eso son técnicas que a veces se utilizan en magia también para condicionar cartas, colores o palos y no me puedo entretener. Termino con el mundo de las decisiones, que es el mundo de los forzajes. En magia se condicionan decisiones, se fuerzan decisiones y la realidad es que lo que se hace es manipular de alguna manera lo que se llaman las decisiones instintivas. También de una manera reduccionista, el cerebro humano, esto es muy simple, funciona mediante dos tipos de decisiones. Unas que son reflexivas, si me hago o no una hipoteca, si me compro o no la motocicleta, si me separo o no de mi novio o de mi novia, ¿no? Esto son, bueno, reflexivas. Hay quien las hace sin reflexionar, pero vaya, en principio se meditan, se razonan, requieren tiempo, requieren consumo cognitivo, etc. Pero el 99,9% de todo lo que hacemos en cada momento y en cada instante son decisiones automáticas, que son instintivas, que además la mayoría no son ni conscientes. Dime una carta, no, dime un palo, ¿no? Dime un color. Estos son decisiones, son respuestas, son elecciones instintivas automáticas. Y el mundo de la magia solo se mueve manipulando estas decisiones. Una particularidad de estas decisiones, y si quieren en el coloquio podemos entrar más en detalle, pero las dos propiedades que tiene la manipulación de decisiones en magia son las siguientes. Y es que en magia se puede simultanear el control de una lección, el mago controla tarde o temprano aquella lección que prefiere o tiene salidas para resolver la lección o la carta o el objeto con el que quiere terminar el efecto, y en paralelo el mago sabe combinarlo con una decisión que supuestamente ha tomado el espectador o la espectadora, que la vive como una decisión libre, sin
sin restricciones. Y esta es la maravilla, ¿no? Una vivencia de libertad total de elección por parte del público, un control absoluto de la elección o la decisión por parte del mago. Bueno, estos son los procesos como los que nosotros resumimos el mundo de la magia. Si quieren explorar investigaciones que hacemos, les invito a que vayan a esta web, virtualmindlab.org. Aquí verán algunas cosas que hacemos y si alguien está interesado en estos temas, es muy fácil encontrarnos en Internet, en Instagram, en Twitter. Entre otras cosas, ya habéis enseñado alguna investigación. Aquí hay una deconstrucción de la carta al bolsillo de Francis Carville. En el libro hay un enlace a un vídeo de este vídeo hecho por Tino Cal, un compañero nuestro. Bueno, es un efecto que tiene tres partes. Primero la carta firmada va al bolsillo, una segunda vez vuelve al bolsillo y la tercera vez lo que va al bolsillo es todo el mazo, excepto la carta firmada. Pues fíjense que no hay, cada una de las etapas es distinta, no es idéntica y en cada una de ellas pues hay escamoteos, hay empalmes, que son ocultaciones, hay momentos de velocidad como el salto, que es imperceptible si se hace bien, por velocidad, hay maniobras de captación y división de la atención, etcétera, etcétera. Y cuando el mago termina con una carta en la mano y se empieza a sacar las cartas del bolsillo, la percepción que hay por parte del público es que tiene todo el mazo en la carta, y aquello es un fenómeno de los que acabo de comentar de percepción amodal. También estamos enfrentando la magia de GEA a algoritmos de inteligencia artificial, muy divertido porque las máquinas a veces también se engañan como los humanos, pero hay cosas que a las máquinas no las engañas. Las máquinas no tienen ceguera al cambio, controlan muy bien la velocidad y en cambio el ser humano tiene estas limitaciones. Y esto lo hacemos traqueando los movimientos. A la izquierda lo que ven los espectadores, en la figura B es lo que son los movimientos de las manos de Miguel Ángel Gea, y la imagen C es lo que detecta la máquina. Antes de despedirme y entrar al coloquio, quiero hablar 2 minutos de esta dramática situación que está viviendo hoy el mundo de la magia y qué tiene que ver esto con la neurociencia que hay detrás de la magia. En tiempos de la COVID-19, el mundo de la magia sufre mucho y ha sido realmente un palo y va un poco para largo, porque lo que ha destrozado es lo que para nosotros es clave en la ilusión de imposibilidad. Si no hay público, no hay magia. Y ya pueden darme las vueltas que quieran. Y además sabemos que la magia más fuerte es aquella que te hacen delante de las narices. Y si quieres hacer magia fuerte en escenario, en grandes escenarios, entonces tienes que hacer o desaparecer helicópteros y cosas de esta envergadura. Pero sin esta relación, porque la magia no se produce en las manos del mago, se produce en el cerebro de los espectadores, pero se produce tras una relación obligada, una interrelación, una transacción entre el mago o la maga y los espectadores. Pues en tiempos de COVID se está sufriendo mucho. La magia enlatada en televisión no tiene nada que ver con la ilusión de imposibilidad, es un divertimento, está muy bien, pero el público cuando ve magia enlatada o cortos por Instagram es muy divertido, pero no vive la imposibilidad porque asume, es una affordance, que el mago está haciendo trucos y puede hacer trucos de cámara. Bueno, en tiempos de COVID se ha estrenado una nueva modalidad, que es hacer magia en directo por Zoom o por cualquier plataforma, y en posición intermedia es aquella magia, aquellos magos que hacen shows en directo, pero con los participantes activamente implicados. Si uno consigue hacer magia a través de Internet, pero consigue que el público esté presente, pueda interaccionar, esto se aproxima más a la realidad, aunque en realidad la única realidad, la que funciona, la que esperemos conseguir pronto, es que las cosas se despejen y podamos pronto regresar a ver magia en directo, que es lo que es la esencia de la imposibilidad.
hasta aquí esta presentación. Casi 1 hora y 5 minutos, Germán. Creo que hemos Muy cumplido. bien. Creo que hemos Pero te están cumplido. aplaudiendo. Yo veo las cámaras acá de la gente, está Voy a sacar, aplaudiendo voy a sacar efusivamente. y hasta aquí he llegado. En fin. Sí, 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 pero hasta aquí apenas empezamos. Gracias a todos. Están aquí aplaudiendo, están enloquecidos. Aplausos. Vamos a tomar una foto. El aplauso, todo el mundo aplauda. Mientras tanto. Muchas gracias. Son ustedes muy amables. Y se ha arreglado tu video, cosa que es una maravilla, Jordi. Espera un segundo. Sí, bueno, Voy a tomar igual acá la foto. Por favor, sonrían todos. Foto. Listo. Ah, no, bueno, otra para que salgan todos. A ver, ahora prendan cámaras. Voy a contar 1, 2, 3 y... Muy bien. Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias Jordi, estuvo súper interesante, de verdad, hay muchísimo, yo creo que, y les digo yo porque ya me leí el libro, esto fue como un resumen, pero lo que les recomiendo es tomar el libro y devorárselo. Están preguntando Jordi, no sé si tú sabes, porque hay varios, de hecho, que me lo han mandado por el chat, y es si se puede conseguir este libro en Latinoamérica, si sabes de algo, si tú lo envías. Bueno, yo he enviado libros a Latinoamérica, pero si se compra por Amazon o yo creo que se puede recibir. Quizás algunos de ustedes tienen experiencia. Sí, yo lo vi en Buscalibre. Hay una página donde uno compra libros como de otros lados, que se llama buscalibre.com, y acá me dicen bookdepository.com también, en Amazon Felipe Sainz. Ok, ahí está en el chat las respuestas para esas personas. Y entonces, pues Jordi, no, primero gracias por tu tiempo, por habernos regalado esta conferencia tan interesante. También está muy chévere que esté Luis M. Martínez acá presente. O sea, tenemos a los dos autores del libro, lo cual es maravilloso. Y pues nada, no sé si quién... o una pregunta que nos enviaron para comenzar, ¿no? Y después les tengo un regalito. Adelante. Es que... ¿dónde la tengo? Espera que yo lo guarde por acá. Dice Guillermo del Castillo, nos lo preguntó mientras estuvo en plena charla. Dice, el concepto de contraste choca de alguna manera con la ceguera al cambio. No, la ceguera al cambio es un fenómeno en virtud del cual pequeños cambios no son atendidos, ¿no? Porque lo que hacemos es este proceso de fusión. Y el contraste es otro negocio, digamos, ¿no? Es debido a que, como fuera que procesamos diferencias, es muy importante en la presentación de una magia que todo fluya, que todo sea lógico, predecible, que todo fluya con tranquilidad, que no haya nada que llame la atención, que sea extraño, que sea raro. Esto se llama contraste. Porque si esto sucede, puede arruinar realmente la fortaleza del desenlace final. La gente es muy sabia, la gente ve y percibe más de lo que nos imaginamos. Y el público es muy indulgente. Cuando un mago dice, esto cuela, se equivoca este mago, porque la gente no es tonta. Lo que pasa es que la gente es indulgente. Y la gente sabe distinguir la buena magia de la mala magia, no, de verdad. Sí, súper interesante. A ver, ¿quién más me dice por acá? Hay otra pregunta, la manda Ignacio Merino, esto es desde Ecuador. Dice que dentro de las emociones, ¿cuáles cree Jordi que son las emociones que más persigue la magia? Bueno, persigue muchas, porque la magia lo que persigue es fascinar y sobre todo hacer pasar una tarde o una mañana muy agradable al público, ¿no? Que se vaya feliz. Y esto exige, pues hay juegos que inspiran mucha belleza, hay juegos que inspiran, o sea, depende del juego, inspira distintas emociones en esta experiencia mágica que viene después del primer choque, ¿no? El primer choque imposible. El primer choque, cuando se hace magia con un final imposible, la primera emoción es la sorpresa. Esto no lo duda nadie. Lo que pasa es que la sorpresa siempre es una emoción de tránsito que es efímera y que conduce a otra emoción. La sorpresa nos viene de nuestros ancestros y es genética esta emoción. Y, por ejemplo, es un mecanismo de supervivencia. Si nos aparece una serpiente, primero nos sorprendemos y esto nos sirve para huir corriendo, ¿no? ¿Vale? En magia te sorprendes por esta
por esta, digamos, fenomenal contradicción, por este fenomenal error de predicción que desde ahí patidifuso, no puede ser y tal, y después uno, los hay que tienen desazón, o que lo viven mal, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? La mayoría lo vive con felicidad, ¿no? También hay, como saben, algún espectador en algún bar que no soporta ver un mago haciendo cosas imposibles, ¿no? Bueno, pero la emoción formal de la ilusión de imposibilidad, la sorpresa y los juegos de magia pueden evocar y una rutina o todo un show, o incluso todo un show con un personaje, con un estilo, etcétera, puede evocar unas determinadas emociones al público, que es el regalo que le haces cuando se va a casa tras haber visto tus magias. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Jordi. Gracias, Nacho, por la pregunta. Jeff Williams, no sé dónde se conecta Jeff Williams, dice, Germán dice, ¿cómo se establece el orden de una rutina de juegos teniendo en cuenta que la recomendación es ir aumentando la intensidad y el impacto? Pues es lo que nos enseñan a los magos en el momento de construir un show, ¿no? Que por favor no empiece con lo más fuerte, sino que acabe con lo más impactante. Entonces, Sí, que no. dice que si esto influye en los recuerdos de la emoción que se lleva el espectador. Claro, a ver, yo no tengo la receta, yo tampoco soy nadie. No cabe duda que es interesante empezar con un juego fuerte y corto, porque así empiezas a tener las riendas del control de la atención, y cada mago organiza su rutina por cuestiones de belleza, de intensidad, de poética, y organiza sus shows. Y de lo que se trata, insisto, yo creo que de lo que se trata es que la gente se pase una buena tarde. Creo que es lo de menos lo que se llevarán a casa y en sus recuerdos. Primero porque se acordarán de muy poco o de nada. Por ejemplo, si van a ver la magia de Dánida Ortiz, que da 80.000 millones de información por segundo, pues no se van a acordar de nada. Por lo tanto, disfruten de aquel buen momento. Nosotros hemos hecho esos experimentos precisamente para comprobar que lo que uno se lleva a casa es efímero, se va desvaneciendo y que incluso ni el orden importa. Pero yo no confundiría con este propósito de a ver qué se acuerda la gente. Además, la gente se acuerda de cosas muy deformadas, ¿no? Tamariz lo explica bien, él incluso propone estrategias para el efecto cometa, etcétera, que son muy poéticas y muy interesantes. Yo respeto mucho a Juan, pero esto creo que es muy especulativo. Y de verdad, enfoquen el show para que la gente sea feliz y se vaya con un buen recuerdo de usted. Yo creo que esto es lo más importante. Y si tienen la habilidad de construirlo ordenadamente y que tiene sus momentos, mejor. Pero no lo hagan pensando en qué se acordará aquella persona después, porque es que nos acordamos de lo que queremos. Os cuento una anécdota que es de Juan Tamariz. Juan Tamariz hace muchos años con unos jóvenes les explicaba historia de la máquina, unos profanos, ¿no? Y les explicó con mucho detalle la mujer cortada, que es un clásico, ¿no? Una gran ilusión. Mucho tiempo después, uno de estos jóvenes, y una tan joven, se acercó a Tamariz muchos años después. ¿Se acuerda aquel día usted que estaba en la universidad tal? Sí, sí. Pues aún me acuerdo aquel efecto que hizo en el que cortó una mujer por dos. O sea, el chaval este, de lo que se acordaba según él, es de haber visto un efecto que nunca sucedió. O sea que... Pues sí, nos pasa en la magia y pasa en la vida también, ¿no? En la Porque vida, es que nosotros, esto pasa en las la vida. mamás, digamos, eso es como muy de mamá, eso que yo lo puse en tal parte y me acuerdo como si fuera ayer y No, y eso además, nunca pasó. fíjense que nunca nadie se acuerda exactamente de los mismos detalles. ¿Cuántas parejas se pelean porque yo saco más la basura, yo cambio más a menudo los pañales? O tú te acuerdas aquel día de aquel viaje que nos pasó aquello y la otra persona la mira ahí con cara rara, porque cada uno se acuerda. ¿Qué se van a acordar ustedes de esta charla si no hubiera después un vídeo, ¿no? Vete a saber, cada uno se habrá fijado, se habrá acordado en algo, ¿no? Y en un espectáculo de magia pasa lo mismo. Entonces el mago tiene que intentar controlar la atención, tiene que ser muy homogéneo, muy predecible, y con esto logrará que la gente capte aquello que le interesa al mago, ¿no? Muy bien, gracias Jordi. Hay una pregunta exactamente, dice que le interesa el capítulo 12 del libro, yo estoy acá buscándolo, pero dice que existirá una ciencia de la magia, nos dice Carlos, que solo se llama Carlos,
dice que existirá una ciencia en la magia, porque la neurociencia utiliza la magia para chequear el funcionamiento del cerebro, pero no hay nada al La- revés, o sea, la- no hay como una no, no, neurociencia que aplique a la magia, eso ya es muy... no, no, de manera muy sintética. De una parte, hay personas que son psicólogos, magos, aficionados a la magia, que les ha interesado entender cómo funciona la magia, que es un poco lo que les he contado, ¿no? Y hacen experimentos en relación con esto. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que la experiencia que tiene mucho el mundo de la magia es como una caja de herramientas extraordinariamente útil y atractiva para entender más cosas de cómo funciona el cerebro. Y este es el campo en el que nosotros estamos puestos, digamos, más allá de que nos interese más o menos la magia, nuestro enfoque es utilizar el mundo de la magia, su sabiduría, su experiencia, para utilizarla como herramientas, como toolbox, para conocer más cosas del cerebro. Algunos calificaron a lo primero neuromagia, es igual, estos son etiquetas, ¿no? Pero lo que yo les presento es una perspectiva desde la investigación científica de lo rica e interesante que es el mundo de la magia. Sí, súper interesante. Y mira, Víctor Perecolesi tiene otra pregunta, me parece muy chévere. Dice, ¿cuánto influye el tema de las edades en los procesos cognitivos que presentó? Claro, este es un gran capítulo, no me da... A ver, a ver. Les voy a presentar... Ah, no, no la tengo aquí, me cachis. Les voy a presentar una diapositiva que saqué. En el libro entramos un poco en analizar los distintos públicos que hay de la magia, ¿no? Hay muchos públicos distintos. En el mundo de los profanos hay una gran variabilidad interindividual. No todo el mundo vive la magia de la misma forma. Esto es poco conocido. Pero lo que sabemos también muy bien es que hay una magia para niños que no tiene nada que ver con la magia para adultos y que hay un subconjunto de gente desgraciada, que son los magos, que se hacen magia a sí mismos, ¿no? Que es otro colectivo, que vive la magia también de una manera muy distinta. Después también hay personas que les importa un bledo, yo no sé si lo dicen así, un comino, Sí, que les haces magia y dicen, ah, vale, y a mí qué, ¿no? Que nosotros lo hemos etiquetado como a magia para compararlo con la musia, ¿no? Porque hay gente que no, esto la música no, son incapaces de seguir un ritmo, ¿no? Pues hay gente, y no sabemos por qué, que hay gente que le importa un bledo esto de la magia, ¿no? O por qué la magia es tan minoritaria, porque seguramente desde un punto de vista evolutivo no proporciona herramientas como proporciona la ficción, el cine, el teatro. Damos un poco de vueltas a todos estos temas y sin duda la diferencia que hay entre adultos y niños es un tema evolutivo de madurez. Los niños pillan muchos detalles de efectos que se hacen para adultos. Pues los adultos, ya les he contado, filtran, seleccionan, quitan aquello que no es útil, infieren y se anticipan mucho más. Los niños al principio son incapaces de razonar nada, pero se quedan con todos los detalles, ¿no? No descartan nada. Y por lo tanto hay que hacer efectos especialmente para niños. Por ejemplo, a los niños les fascina que les saques una moneda de la oreja, ¿no? Y esto en un adulto esto, no, en cambio un adulto se maravilla con un cambio de color de la baraja allí delante de las narices y esto para un niño, bueno, no es tan relevante, ¿no? Y en el libro explicamos que los motivos evolutivos por los cuales pensamos que hay esta magia distinta. Y el mundo de los magos ya, mundo aparte, porque la magia tiene una particularidad, es que un mago no se puede hacer magia a sí mismo. Un artista, por ejemplo, un guitarrista, puede tocar para sí mismo y gozar de su propia música, ¿no? E incluso se puede ver, esto la COVID-19 lo ha obligado, se pueden ver partidos de fútbol espere que sin me ha público. parado bien, sin público, ¿no? ¿Vale? Pero sin público no hay magia. Y un mago, insisto, no se puede hacer magia a sí mismo. En cambio, los magos que ven magia pues son gente desgraciada porque han perdido, ¿no?, la ilusión de lo que es la magia y se cuelgan con otras cosas muy interesantes, muy complicadas, hasta tal punto que la magia para magos es muy poco interesante para profanos, como ustedes saben muy bien,
porque no es la mejor magia para producir la ilusión de imposibilidad. Pero todo esto ya lo saben ustedes. Sí, ¿por qué preguntan esas cosas? Me está regañando, yo No, Él, lo digo ahora, eso con es ironía, chiste, es un chiste. porque no Sí, sí, soy sí. nadie para dar lecciones de según qué cosas. Y No, sí, sí, no lo estamos. digo El humor es desde el punto diferente. de vista, ¿no? No, dice Era Carlos irónico. que comenta algo, pero pues pienso que eso se responde a sí mismo. Dice que sería interesante el ascanio comentado por un neurocientífico, pero es precisamente casi que lo mismo, ¿no? O sea, de hecho, yo pienso que seguramente cuando tanto tú como Luciano Marte, como todas las personas que han escrito, que han hecho investigaciones que vienen del mundo científico y se encuentran con la obra de Arturo Ascanio, pues seguramente será una guía fantástica. Bueno, es una guía muy útil para magos, ¿eh? A los teóricos de la magia, yo he estudiado particularmente a Juan Tamariz, a Arturo de Ascanio. Darwin Ortiz es otro teórico de la magia muy interesante para las cosas que nosotros nos gusta tratar, ¿no? Hay que también saber magia, ¿eh? Hay que ser mago, hay que entender lo que es el mundo de la magia para hablar de esto. Pero los teóricos de la magia lo que hacen son, lo que hacen son elaboraciones dedicadas a los magos, a aprender magia, a hacer la mejor magia posible. Lo interesante es que en estos constructos teóricos que van dirigidos a hacer buena magia, muchos a veces construyen conceptos o bautizan fenómenos. Pregunta un novievante, paréntesis de olvido, acción en tránsito, bueno, les podría decir aquí docenas, ¿no? Misdirection psíquica, claro. Misdirection psíquica para nosotros es atención dividida. La pregunta a un novievante es atención dividida, ¿no? El paréntesis de olvido es desinformación, es igual. Es muy interesante cómo el mundo de la magia ha llegado por su cuenta y los magos teóricos aficionados a la psicología y al mundo del cerebro, pues han profundizado mucho y muy bien. A mí lo que me gusta es comparar, ¿no? Es decir, explicar los fenómenos que hay detrás de la magia y recuperar aquellos conceptos que los teóricos de la magia han elaborado por su cuenta para demostrar que están hablando de lo mismo, ¿no? ¿Y hay algún descubrimiento de la magia que les haya como causado mucho impacto? O sea, como que dijeron como, wow, no puede ser. Y dijeron, Bueno, bueno, hay vamos. cosas muy interesantes que están por demostrar, digamos, cosas del mundo de la magia que el mundo de la neurociencia aún no sabe, aún no se ha dado cuenta. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En el mundo de las memorias, mundo normal, hay el fenómeno de las falsas memorias. Todos tenemos falsas memorias, las falsas memorias además se pueden implantar, ¿no? Hay experimentos que han logrado pues que unos adolescentes se acuerdan de Bugs Bunny en Disney World cuando Bugs Bunny es de la Warner Bros., ¿no? Una falsa memoria, ¿no? O que recordaran una vez que se perdieron en un mall y tal, y esto no sucedió. El mundo de las falsas memorias es muy complejo, es muy interesante, es muy complicado porque esto tiene a veces trascendencia en personas que son detenidas e incluso condenadas a muerte basadas solo en testimonios oculares, ¿no? Es un mundo muy complejo. Y crear falsas memorias, un ejemplo, otra vez mi vídeo se ha ido al carajo. Tranquilo. Un ejemplo que es un clásico de falsas memorias es lo que pasó, lo que recordamos de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el 11 de septiembre, ¿no? Una investigadora en memorias, pues se le ocurrió el día que cayeron las torres, lanzó unas encuestas a una red que tenía de colaboradores suyos, de voluntarios, ¿no? Que estaban en Nueva York y en otros estados de todo Estados Unidos, ¿no? Y recogió información. Y al cabo de un año volvió a enviar una encuesta, al cabo de 5 y al cabo de 10, más o menos, ¿no? Pues hay personas que al cabo de 5 años se acuerdan de que vieron cosas y tal. Muchas de estas cosas que vieron son memorias falsas porque son informaciones que no se produjeron el día del atentado, sino que se produjeron, son informaciones que salieron los medios de comunicación después, ¿no? Incluso personas, bueno, en fin, muy complicado.
Pero en los pocos minutos que dura un efecto de magia, ¿se puede lograr crear una falsa memoria? Pues voy a poner un ejemplo. Es una pregunta sin contestar. Dani da Ortiz tiene un efecto que a mí me fascina. Yo he discutido mucho este efecto con él, que se llama la única. Este efecto consiste en que él, para los espectadores, lo que sucede es que invita a una persona que está a su lado, un espectador, en que vaya pensando una carta, y él termina tirando al final todo el mazo y se queda con una carta y dice, ¿qué carta estabas pensando? ¡Pam! Y es la carta que ha quedado escogida por el mago tras tirar todo el mazo. La realidad no es esta. La realidad es que él lo que hace es forzar de manera muy sutil y privada una carta, a veces incluso tras haber hecho, hace varios juegos que no tienen nada que ver con el de la única. A lo largo de estos juegos empieza a cambiar el relato y le dice a esta persona, tú tienes una carta, ¿no? Tienes una carta, ¿no? ¿Te acuerdas de esta carta, no? Esta carta que estás pensando va manipulando el relato y al final le termina pidiendo cuál es la carta que estás pensando y en ningún momento dice cuál es la carta que yo te he colocado al principio, ¿no? Pues bien, creemos que el público se cree que ha sido una carta pensada, pero lo creemos, pero no sabemos qué cree la persona a la que se le ha forzado la carta. ¿Habrá conseguido implantarle una falsa memoria? Cosas, preguntas en voz alta, ¿no? Es decir, por ahora, la magia puede enseñar más cosas a la neurociencia y al revés, yo creo que nos falta tiempo. Es decir, que del mundo de la neurociencia... ¿Por qué? Porque el mundo de la magia, de manera empírica, lleva siglos probando cosas, ensayo y error. Y se va filtrando y se va quedando solo con aquello más depurado y más excelente. Bueno, muchos de ustedes se hartan de probar cosas que no funcionan, ¿verdad? O de personas que creen que funcionan, se ponen delante del público y no funcionan, ¿no? Poco eso. Claro, no es un fin científico como tal, con la importancia, pues, pero sí algo así. Mira que el mago Tony está levantando su mano. Le pido por favor que abra su micrófono y nos cuente la pregunta. Sí. Ahora, ¿lo tengo que abrir yo? O... No, lo abre él, ya. Venga, adelante, mago Tony. Un placer. Me comuniqué con usted por WhatsApp, por Instagram. Gracias por aceptarme. Espero también tener un contacto, no sé si con Arciniegas, para un futuro entrevistar todos los magos de la asociación. Yo fui el fundador de una asociación de magia en Venezuela. Hoy todos están por el mundo regados gracias a la situación en Venezuela, pero todos están pendientes. Cuando me enteré de esto, gracias a Henry Jr., el hijo del mago Henry, está en España, fue mi primer tutor y todavía está allá en España, pues con ganas de regresar a Venezuela estamos todos. Le felicito y no sé si estoy escuchando a un doctor o estoy escuchando al presidente de la Asociación de Magia. No soy presidente de nada, no. Yo soy un mago de pacotilla. No, hombre, muy no interesado en el mundo de la magia, pero no. Mi pregunta básicamente, llegué tarde, un error en la información, pensé que estaba comenzando la reunión, pido disculpas, no me fijé bien en el correo que habían cambiado, pero mi pregunta básica, lo que está diciendo en este momento sobre ese sesgo mental, que esa parte que recuerda al espectador es muy importante a futuro. Para nosotros los magos, cuando uno hace un efecto y luego, como hace Ortiz, que te hace creer, por supuesto, hacemos creer que fue idea de la persona, la elección de la carta o del objeto, es fascinante. Voy a dar este ejemplo rapidito para que usted me diga qué fue lo que pasó allí y por qué sucede ese sesgo mental. La pregunta de un compañero acabo de ver que es el efecto más importante o es el último efecto. Yo pienso que el último debe ser el más importante, pero son opiniones. Un día un chico de lejos me saluda, de lejos, en un centro comercial, y cuando se acerca a mí me pide que le haga un juego de magia. Ya yo venía preparado con una moneda empalmada, le dije que abriera la mano, que la cerrara, y en una de esas abrir y cerrar le solté la moneda y le dije, observa, apareció una moneda en tu mano. 2 meses después, él se lo cuenta a un amigo cuando me vuelve a ver, venían juntos, 2 meses, y le dice al amigo
el mago Tony es muy bueno. Me hizo aparecer una moneda en la mano y yo lo saludé desde aquella esquina y desde aquella esquina me dijo que cerrara la mano. Él olvidó que se acercó a mí. Quiero que usted dé su opinión de por qué No, 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 él esto, pensó. sí, esto es lo que ya he contado, es decir, recordamos muy pocas cosas Es correcto. incluso cuando tenemos memoria acompañada de fenómenos muy emocionales, es decir, algunos, yo soy ya un poco viejo, me acuerdo poco de cuando el hombre pisó la luna por primera vez, o podemos acordarnos de un atentado, de la boda de un pariente, o de la muerte de un padre o de un amigo, ¿no? Que esto va con tanto componente emocional, tampoco solo nos acordamos de detalles, aunque pensamos que tenemos aquel recuerdo tatuado, no nos acordamos de qué comimos, cómo íbamos vestidos. Y podría hacer aquí una lista de preguntas. No, no, no nos acordamos. Nos acordamos de detalles. Por lo tanto, de verdad, no me den vueltas. Yo es mi consejo. Hagan el show, organícenlo para que la gente se lo pase muy bien. Así es. Ordénenlo, pero no confíen en que según como lo hayan organizado, se acordarán después más o menos. Así Olvídense, es. porque esto no pasa. Así es. Rich, Muchas Jordi, gracias. hay algo, muchas gracias, Mago Tony, por la participación. Ver, Jordi, hay gracias. algo que te iba a comentar era acerca de un estudio que eso salió en la revista Magic hace años ya, que fue Joshua Jay no sé si lo viste, seguramente lo conoces, es un estudio que se llama ¿Qué piensan las audiencias? ¿No? What the audience really think. Mm. Y entre esas cosas hablaba de algo que tú tocaste y es lo de la magia con cartas. Dice, de todos los resultados, el que más le rompe el corazón es el que dice que toda la gente, no, todos los trucos de cartas quedan en la cabeza como el truco de cartas. No queda que sí, Claro. que los rojos se separaron de los negros, que no sé qué, a menos que haya algo muy marcado, como que la carta viajó al bolsillo, que la carta se transformó en algo, viajó a alguna parte, muy importante. O, Todos los trucos son sí, iguales. o incluso en una encuesta él pone que el público se acuerda más de cuando hay un Matrix que se combinan cartas con monedas de solo cartomagia. No, no, Exacto. la encuesta es un poco peculiar, está hecha con una mayoría de gente que no va mucho a magia, en fin, hay que entrar en detalles, no, no. Pero lo Pero es comentamos importante. bastante en el libro y es verdad, es que la cartomagia es para disfrutarlo allí in situ en el momento, ¿eh? Bueno, Después, en fin, por mi parte, yo me llevo mucho esto que dice que hay que hacer que la magia se disfrute en el momento, porque a veces los magos, sobre todo ahora, estamos, por lo que he visto además en las tendencias, en las preguntas, preocupados por lo que se pasa después con el espectador. Tal vez no, no le damos la importancia que es. no, es que la Richie está gente... levantando la mano, ya Sí, le, sí, ya ahora le pasaremos a Richie, que conozco bien, aquí habla. que vive ahora en Lima. Un segundo, pero lo que tienen ustedes que conseguir es que la gente se vaya con buen sabor de boca, con el carisma de ustedes, ¿no? Con aquella experiencia, ¿no? Este es el objetivo. Oye, si sacaron siete conejos ¿no? de un sitio o de otro, en fin. Me estoy repitiendo. Richie, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenos días. Yo no sé qué hora es en Perú Ahora el ahora. micro, Richie. ¿Qué tal? Hola Jordi, un placer volverte a escuchar y espero que lo podamos hacer en Barcelona en breve. Un placer. Quería hacer una preguntita a ver qué te parece. Yo también he pensado siempre eso, que lo más importante es el mago y el transmitir una buena actitud y que se lleven una buena experiencia personal. Pero, hombre, siempre entiendo que el hacer buena magia y el mejorar la magia ayuda a que esa experiencia también sea mejor, ¿no? Aunque dices que estáis de alguna manera en pañales en el tema de la neurociencia y que la magia os está enseñando más de lo que vosotros podéis enseñar a la magia, de mi experiencia como técnico, sabes que también soy ingeniero, siempre veo que avanza mucho más la ciencia de lo que nosotros podemos alcanzarla. ¿Crees que en un proceso, a lo mejor no lo veremos tú y yo, pero crees que en un proceso relativamente breve la ciencia podrá ayudar a la magia a mejorar cosas? Espero que sí, espero que sí.
Hay cosas en percepción subliminal, en decisiones, sí, hay algunas ideas, ¿no? Pero todo llegará, todo llegará. Si sobran ideas para hacer buena magia, sobran efectos de magia. Lo suyo es escogerlos bien y lograr yo insisto mucho en esto, ¿no? Porque a veces se desvía el foco. Pero sí, yo creo que llegará, pero por ahora no hay nada. Lo que hay son tecnologías que se incorporan en el mundo de la magia. Robert Houdin maravilló al público en su teatro encendiendo no sé cuántas velas de golpe, ¿no? En unos tiempos en los que el conocimiento de la electricidad era solo de minorías, ¿no? Hoy esto no funciona. Hoy se están utilizando cacharritos de electrónica y tal maravillosos que son frutos de la tecnología actual, ¿no? Esto es evolutivo. Pero en cuanto a lo que es la cognición, que yo creo que es muy interesante, creo que hay cosas por explotar, pero aún no se han podido incorporar de la neurociencia a la magia. Muchas gracias. Richie. Pues Gracias, espabila, Richie. Jordi, pues Un espabila. abrazo. Bueno, en fin. Un abrazo atrás. Esto lo hacemos para pasárnoslo bien. Está claro. Gracias, Jordi. Un Jordi, abrazo. sí, gracias Richie. Tengo dos preguntas como ya para ir redondeando Sí. este tema y este conversatorio tan interesante de la conferencia y todo. Y una es con lo que vi hoy es que habrá un resultado pronto del estudio que nos mostrabas de GEA, que tienes una máquina viéndolo, unas cosas que Bueno, otras que no. ya. Eso va a salir publicado en alguna. Ya ha sabido y hay una prepublicación. Si acceden a nuestra página web, allí encontrarán al final el enlace a virtualmindlab.org. Ya lo pongo aquí en el chat. virtualmindlab.org. Al final es una página sencilla, hay unos enlaces sobre las publicaciones. Hay un trabajo que resume técnicamente lo que os he contado yo hoy, que son las bases cognitivas, está en inglés todo, ¿eh? Sí. Y estos son accesibles, los PDFs son gratuitos, se pueden acceder. Buenísimo, buenísimo. Eso Además, por un lado. sí, Luis Prieto, perdona, me dice, además de su libro, que otros libros de divulgación científica sobre neurociencia nos recomienda? Sí. El nuestro, no sé, ahora perdón, es una broma, estoy bromista. Hay libros muy buenos, no sé ahora aconsejarme, pero hay, sí, este es de Susana Martínez Conde, pero es más viejo, este es de antes. Sí, ¿no? está claro. El nuestro, conocemos mucho a Susana y tenemos unas relaciones científicas magníficas con ella. Pero ya sé que no está bien decirlo, pero este libro tiene una actualización en neurociencia muy, muy actual. Y una novedad, y es que creo que en pocos meses este libro saldrá publicado en Estados Unidos en inglés. Ya hemos terminado, recién estamos completando la traducción y no puedo decir la editorial, esto es como si fuera no sé, no la puedo revelar, es una editorial universitaria muy prestigiosa y quizás pues en 4 o 5 meses el libro saldrá en inglés y estamos orgullosos pero tranquilos en el sentido de que es un libro muy actual en la parte de neurociencia. Sí, muy chévere. Y para los que estén todavía interesados en adquirirlo, hay otra opción que es adquirirlo por ebook, ¿no? También. O sea, eso sí lo pueden comprar desde cualquier parte del mundo, lo obtienen en su iPad, en la tablet. No es lo mismo, obviamente es más chévere tener el libro en vivo y rayar y subrayar y todo, en mi caso. Pero bueno, hay opciones, así que no dejen de leer esto. Germán, me quedan pocos minutos, unos 5, porque ahora en España, faltan 10 minutos casi o 12 para las 10 de la noche. Y en Barcelona hay toque de queda. Yo vivo muy cerca, no hay problema, es decir, no pasa nada porque tengo papeles, pero en Barcelona de 10 de la noche a 6 de la mañana todos a casa. Bueno, pues está muy bien. Primero la salud. Cosas de la COVID-19, cosas. O sea que en 5, 6, 7 minutos, si no les importa, desearía terminar, pero estoy abierto a más preguntas. Bueno, vamos redondeando y te agradecemos. Yo creo que todos los que estamos acá te agradecemos mucho por tu tiempo y por todo y por responder, porque no han sido varias las preguntas que respondido. Está súper chévere. Mira, ahí hay un comentario de Carlos muy interesante que dice, más que una emoción, que se recuerde un sentimiento.
está bien, si ves el libro, ahora no puedo entretenerme, verás que el mundo de las emociones y los sentimientos está muy vinculado y son dos cosas distintas y tienes razón, pero es el mismo paquete, ¿eh? ¿Vale? Cuando hay una emoción también hay sentimientos, hay cosas que se pueden disimular, hay cosas que no, en fin. Estoy viendo ahí el chat. Pues Jordi, muchísimas gracias. ¿Lo dejamos aquí? ¿Lo dejamos aquí? La verdad es que sí, dejamos acá, pero no se vayan un segundo antes de que te vayas tú. Pues te quiero, obviamente, entre todos, si abrimos las cámaras, te damos un aplauso así para que enloquezca Jordi de la emoción, se vaya con el corazoncito más... no me abran los micrófonos, pero sí, sí para que Jordi se vaya con el corazoncito hinchado a ver el segundo tiempo de Barcelona, Dinamo de Kiev. Sí, sí. Y Siegfried, gracias a todos por conectarse y no se vayan porque, Jordi, dime, no sé qué hacer, dime un número, vamos a hacer un número al azar acá, entre todos, tengo aquí una baraja, dime un número del 1 al 10, el que sea. Yo. Pero ojo, pero que no, desde reflexiónalo, porque si lo dices desde el instinto, Claro, tal vez no empiece. sí. Y no me has dicho entre el 1 y el 10, ¿no? El 4. 1, 2, 3 y 4, vamos a ver. Es una J, la J es el 11. Yo aquí voy a contar 11, no está nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. David Bolaños, si está ahí, abra tu micrófono, David Bolaños. Hola Germán, aquí estoy. Hola David, hermano, felicitaciones. Mire, te acaba de llevar la belleza del número que acaba de decir Jordi, pues una camiseta de Ocus, Mr. Ocus. Así que porfa, escríbame a Pastomagic en Instagram, en Facebook, en donde y se la voy a llegar. ¿Listo? Perfecto, gracias, Germán. Y gracias. Bueno, buenísimo también en el chat, por favor, si nos... bueno, no, ya nos dijiste, en la página, por esa página te pueden contactar, Jordi, o te pueden... Sí, es muy fácil de encontrarnos. Van a internet, ponen mi nombre, tarde o temprano, en la página esta encontrarán mi correo electrónico. En fin, estamos atrapados por el doctor Google y compañía. Es muy fácil contactar hoy con nosotros. Se encuentra la página web a mí, a Luis Martínez. Escríbanos y si podemos atenderos lo haremos con mucho gusto. Último, miren. El que adivine esta carta, yo no la voy a cambiar, se los juro. No es nada raro, se lleva otra camiseta. Aquí está. Díganme en el chat. Yo aquí veo... ¿Cuál es? ¿Quién me la dice? El que me la diga se la lleva, es así de fácil. ¿Por qué no pensé en esto antes? ¿Por qué? No sé. No, casi, por aquí veo casi 7 de picas de cosas. Ya, aquí alguien aquí. Beto Mondini se la lleva. 7 de picas, mi querido Beto Mondini. Felicitaciones. Se ha llevado. Ahorita sí escriben todo el mundo 7 de picas. Tan chistoso. Muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, de verdad, por tu tiempo. Un privilegio. Por compartido esta charla. Un privilegio poder compartir con todos ustedes y en Latinoamérica, o sea que felicísimos. Yo y Luis he estado por aquí muy discreto, pero que es como si hubiéramos hablado los Oye, y Luis no dijo nada, no completó. Así es, él siempre pregunta. No, se va a despedir ahora brevemente Luis. Es que somos como Penn and Teller. Sí. El uno habla. Sí. Uno es mudo. Bueno, muchísimas gracias a todos de verdad por conectarse, por haber aceptado la invitación, por registrarse, por todo esto. Ya vendrán más sorpresitas, esperamos. Así que los espero por Pastomagic. Muchas gracias. Muy bien, terminamos la reunión. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos. Buenas tardes, buenos días. Chao. Felicidades, Jordi. Gracias. Buenas noches. Desconecto, ¿eh? Hasta la próxima. Sí. Chao, Diego. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.